Pues hombre, el Festival de Cine nace de una idea de Juan Luis Iborra. En el año 87 yo soy concejal de Cultura, fue concejal de Cultura del Ayuntamiento de Alfaz. Juan Luis en ese año 87 incluso ya llega a plantearme, recuerdo perfectamente, llega a mi despacho y tenía hasta un modelo de lo que era el cartel del primer Festival de Cine, de lo que él pretendía que fuera el primer Festival de Cine. Ese primer año lo vi excesivamente precipitado, en cuanto a que recién llegaba la concejalía, había pocos medios, incluso también mi preocupación era el grupo de gente que pudiese llevar a término un proyecto de esa envergadura, ¿no? El año siguiente, en el año 88, retomamos la situación, incluso le planteo a Juan Luis que hay un grupo de personas que creo que podían colaborar con nosotros, como es la gente que formaba lo que es actualmente la Peña Huitantahui, que fueron mayorales de fiestas en el año 88. Terminan las fiestas en noviembre del 88 y que fueron un éxito también, y les propongo que colaboren en la organización del Festival de Cine, que es una idea de Juan Luis Iborra. Los ponemos en contacto porque no se conocían, o se conocían de vista, pero no tenían un contacto personal con él, y empezamos a partir de ese momento a trabajar la idea de lo que fue el embrión del primer Festival de Cine, ¿no? Con mucha ilusión, con poca experiencia, con muchas ganas, con ganas de poner en marcha un municipio que culturalmente tenía una serie de carencias en cuanto a infraestructuras para poder desarrollar cualquier tipo de actividad. Y ese un poco fue el origen del Festival de Cine, que hoy en día está consolidado a nivel nacional y es un referente de lo que es el municipio de Alfaz en la provincia de Alicante y a nivel de España también. Los comienzos siempre son complicados, es decir, el primer año sobre todo fue un año complicado, difícil. Cuando no te conoce nadie, tienes que redoblar esfuerzos para que la gente crea en tu proyecto. Es decir, hay una anécdota que a veces le hemos comentado, que fue la de la asistencia de Paco Raval, en la que ante la imposibilidad de poder contactar o de que nos dijera definitivamente que quería o que podía venir al Festival de Cine, 3 miembros del Festival de Cine nos fuimos a la aventura, porque vimos que en Águilas, en Murcia, se entregaban los premios o la medalla conmemorativa de una especie de hijo predilecto de la ciudad de Murcia, y entre ellos se le daba a Paco Raval. Entonces cogimos el coche sin tener nada previsto, Diego, Eusebio y yo, y nos fuimos a Murcia. Nos fuimos a Murcia, llegamos allí, no conocíamos a nadie, y cuando vimos bajar un coche en el que estaba Paco Raval, lo paramos y le dijimos: Paco, venimos de Alfaz del Pi, somos del Festival de Cine, queremos que vengas. Y un poco ese gesto le conmovió y confirmó efectivamente venir luego al Festival de Cine. Ese es un ejemplo de cómo se trabajaba al principio, es decir, no nos conocía nadie, éramos unos perfectos desconocidos en el panorama nacional, y costó un poco más. Sin embargo, yo creo que esa novedad le aportó más frescura, le aportó más participación de la gente se involucró mucho más, y eso fue lo que hizo que el festival empezara con unos cimientos fuertes, y eso propició que llegara hasta donde ha llegado hoy en día. Sí, es decir, la Casa de Cultura era un proyecto que yo me encontré cuando llegué a la concejalía totalmente diferente a lo que fue el resultado final de la Casa de Cultura. La Casa de Cultura era una especie de Casa de Cultura, digamos, más de ir por casa, ¿no? Valga la redundancia, en el sentido de que, como ejemplo te puedo decir que tenía arquitectónicamente una parte de la Casa de Cultura que estaba con tejas, unas tejas típicas de una casa normal, ¿no? En su momento planteamos que no era un poco el diseño ni las perspectivas que consideramos que Alfaz necesitaba, y redefinimos todo el proyecto, ¿no? La verdad que fue una etapa personal y desde el punto de vista político muy interesante, porque estabas plasmando, llevando a la realidad lo que tú como vecino y como nacido en Alfaz un poco pretendías para tu pueblo, ¿no? Que fuese ese referente cultural de la comarca y que se hicieran aquí las cosas un poco de una forma diferente, ¿no?
y bueno, ya te digo que personalmente yo esta semana, bueno, leyendo unos escritos del concejal de deportes de Charly sobre el tema del pabellón, en el que decía que personalmente tenía que agradecer el logro de poder desarrollar, una persona que le gusta el deporte, el tema del pabellón polideportivo, puedo decirte lo mismo, es decir, personalmente fue una gran satisfacción, con muchos problemas, con muchas cosas, con muchos insabores, pero yo creo que bueno, la balanza fue positiva, y sobre todo por el reconocimiento de la gente, ¿no? Y el reconocimiento también yo siempre cuento una anécdota muy humana en la que bueno, estábamos ya en la fase final de la Casa de Cultura, en la que bueno, pues te digo, muchos sinsabores, muchos problemas, muchas cosas, y bueno, pasaron dos críos por la calle, estábamos haciendo unas muestras de lo que queríamos de la pintura, de la parte exterior y tal, y me acuerdo que un crío le dijo al otro, ¿ves qué Casa de Cultura? Esto es una Casa de Cultura y no lo que tienen en tal pueblo, en un pueblo de la comarca, ¿no? Entonces, pues eso te llena de orgullo, que la gente que realmente piensa efectivamente y no tiene esa maldad que a lo mejor tenemos los adultos, diga las cosas de verdad, ¿no? Y yo creo que la Casa de Cultura, sobre todo, creó un antes y un después en lo que era el municipio, por tanto su utilización por los ciudadanos, como por toda una o varias generaciones de jóvenes que han disfrutado de actividades culturales, de su biblioteca, de la labor que hizo también lo que fue radio y televisión, que partió de un taller de jóvenes a través también del tema de educación, etcétera, etcétera. Yo creo que, bueno, que hoy en día es difícil imaginar la Alfaz sin esta Casa de Cultura, para lo que significó en general para el pueblo y para lo que significó también luego para el Festival de Cine, que fue el espaldarazo a bueno, dejar un poco también el Cine Roma con los condicionantes físicos que tiene el espacio y pasar a esta Casa de Cultura bueno, que posibilitaba hacer ese tipo de galas, ese tipo de actuaciones, y luego la plaza, que hay que decir que esta no es la plaza original que se diseñó en la Casa de Cultura, es decir, la Casa de Cultura fue un proyecto que se planteó siendo yo concejal de Cultura, y se desarrolló bajo unas directrices. La plaza en su momento no se desarrolló por condicionantes económicos, luego se hizo en otra legislatura y no tiene nada que ver con lo que en su momento se había planteado como plaza de la Casa de Cultura, que lo que se pretendía era que fuera un espacio que tuviera mucha más utilidad que la que ha tenido esta plaza hoy en día, ¿no? Se ha utilizado para el tema de las galas, pero con un coste importante por el tema de montajes y desmontajes, y lo que se pretendía en ese proyecto original, en el cual incluso hay maquetas, se puede ver lo que había, era un espacio mucho más útil para tipo de actividades culturales al aire libre, que es un poco marcando las características climatológicas que tenemos en esta zona, ¿no? Pero bueno, yo creo que el resultado global ha sido muy bueno, y personalmente bueno, una satisfacción enorme por poder haber participado en su génesis, en su desarrollo, en su puesta en funcionamiento, y bueno, yo creo que la valoración de los ciudadanos de Alfaz siempre ha sido positiva hacia esta Casa de Cultura. Anécdotas hay muchas, es decir, no sé, yo creo que hay de todo tipo, es decir, sobre todo digo, el Festival de Cine se vivía de una forma mucho más intensa en cuanto a participativa por parte de todos los que estaban alrededor del Festival de Cine. También tengo que decir que yo estuve en el Festival de Cine hasta la 8ª edición. A partir de la 9ª edición no participé en lo que fue la organización del Festival de Cine, pero bueno, de esas 8 ediciones guardo multitud de anécdotas y de momentos entrañables, porque bueno, yo creo que veías efectivamente el cariño de la gente que venía, es decir, no sé, te puedo decir que actores que ahora no son conocidos o que son menos conocidos, digamos, por gente mucho más joven, como era José Saza Tornil, pues por ejemplo a mí me dejó una huella entrañable, en el sentido de que bueno, una persona que vino un par de años al festival y que participaba en ella, y efectivamente veías que se hacía desde un cariño, desde una colaboración en la que nadie cobraba absolutamente nada por venir, simplemente obviamente el traslado y la estancia, y que se volcaba luego para cualquier acto, cualquier tema de promoción del municipio, y bueno, Florinda Chico, gente un poco de esa generación, y luego de gente joven, o gente digamos más joven también, bueno, a mí me dejó una huella también entrañable Imanol Arias, es decir, pues, calidad humana, es decir, y de esa gente, bueno, podríamos contar muchas anécdotas, es decir, Imanol Arias, recuerdo una anécdota en la que estuvimos, bueno, pues por la noche tomando una copa en un establecimiento en Benidorm,
y llegamos a un sitio, entonces fue cuando él había terminado de hacer la película El Lute, ¿no? Y bueno, por lo típico, el gracioso de la mesa al lado, que empezó a meterse con él, el Lute, tal, no sé cuántos. Y bueno, yo me levanté para hablar con el gerente del establecimiento y decir, hombre, este chico está pasando, y me dijo, mira, no te preocupes, que gente de este tipo te encuentras todos los días, y la mejor forma de que no hagas, es no hacerles caso sin ignorarle. Efectivamente, aquel estuvo durante 5 o 6 minutos diciendo tonterías, se cansó de que nadie le contestara y pasó de nosotros igual que Imanol pasó de él, ¿no? Como esas hay múltiples anécdotas, ¿no? de eso, de convivencia, de ratos entrañables, bueno, pues, son, ya te digo, 8 ediciones en las que durante 10 días se vivía intensamente el cine, y ya te digo, muchas anécdotas detrás del telón, que algunas son curiosas y que en aquella época no estaba la prensa rosa, pero que si hubiera estado, pues hubiera dado para mucho de sí. Sí, yo creo que ninguno, ni Juan Luis, obviamente, ni yo, ni nadie de la Corporación Municipal podía pensar que esto llegara al extremo donde ha llegado, ¿no? Es decir, yo creo que el festival ha superado ampliamente las perspectivas que tenía, que era de oferta cultural y promoción turística. Yo creo que esos son los dos pilares fundamentales que tiene que seguir la línea del festival. Alfaz es conocido por muchas cosas, pero una de ellas es obviamente el Festival de Cine, y luego el tema de oferta cultural para el municipio, en la que, bueno, un municipio con una tradición cinematográfica por la familia de Juan Luis, por Miguel, en la que el cine Roma es un referente a nivel ya no comarcal, sino a nivel de Comunidad Valenciana, como cine es de los pocos cines, o prácticamente el único que queda a nivel rural. Y incluso, es decir, en esta época de crisis, en la que la palabra crisis es la que tenemos en la boca durante todo el día, pues indudablemente dos noticias positivas en cuanto al cine, como es que el cine Roma ha renovado las butacas, que también ya era hora que Miguel las cambiara, y además ahora va a utilizar el sistema digital y de nuevas tecnologías. Creo que es importante, y que se ha abierto unas salas de cine de verano en nuestro municipio, que son los propietarios de los cines Colfi de Benidorm. Han abierto unas salas de verano en la misma carretera nacional, junto al antiguo Ecovén. Pues es significativo, es decir, en época de crisis, que alguien apueste por el cine, con lo que está sufriendo y con lo que va a sufrir con la subida del IVA del 8 al 21 y muchas más cosas, pues creo que es significativo, ¿no? Eso demuestra, pues, que Alfaz bueno, pues tiene ese arraigo, y que yo creo que el Festival de Cine también, pues, puede ser el culpable, digámoslo entre comillas, de que tanto el cine Roma obviamente se consolide como cine, como que otros empresarios de la comarca planteen Alfaz como objetivo para desarrollar su actividad comercial, y esa actividad comercial indudablemente genera riqueza, genera puestos de trabajo y genera oferta cultural para el vecino de Alfaz. Yo creo que lo que define un poco las características son dos palabras: es calidad de vida. Es decir, cualquier ciudadano busca un sitio donde ubicar, donde trabajar, donde pasar su vida, en función de la calidad de vida que ese sitio le ofrezca, ¿no? Alfaz, que era un pueblo que hace 25 años prácticamente no tenía ninguna oferta, ningún atractivo cultural, sociocultural, deportivo, de ocio, ha ido generando esos espacios que hacen que el ciudadano cada día tenga una mejor calidad de vida para desarrollarse, ¿no? Tanto a nivel deportivo como a nivel cultural, como a nivel de ocio. Pero yo te diría que incluso ayer, por ejemplo, estuvimos en el Camino del Faro con dos matrimonios que conocíamos de un viaje, que son de la zona. Uno de ellos vivía en Benidorm, bueno, son de Madrid, pero pasan el verano en Benidorm, no conocían, y la verdad es que se quedaron maravillados de ver lo que es el Camino del Faro, lo que es el faro, la rehabilitación un poco, y el cariño que el Ayuntamiento ha tenido por una zona tanto para protegerla como para desarrollarla y ponerla en uso del ciudadano, ¿no? Volviendo al tema deportivo, indudablemente es pasar de 0 a 100, es decir, Alfaz, que tenía, o que yo recuerdo como chaval, que cuando se hizo de cemento lo que era el patio de las escuelas viejas, nos parecía aquello el Madison Square Garden,
pues bueno, de eso, en la que ya nos dábamos por satisfechos, tener unas duchas que no fueran de agua fría, que fueran de agua caliente, de eso a tener una instalación deportiva de primera élite, bueno, va un mundo. Es decir, es que pocos pueblos de esta comarca tienen una instalación con tantas prestaciones. Puede ser más bonita o menos bonita, que incluso lo es, ¿no? Pero desde el punto de vista práctico, simplemente hay que valorar las instalaciones en función del uso que sea de ellas, ¿no? Los jueves normalmente es el día por la noche que utilizamos los veteranos que todavía podemos correr 5 minutos y jugar al baloncesto, y yo, bueno, invito a cualquier persona que venga el jueves o que le guste el baloncesto para ver que ya es imposible incluso jugar porque toda la gente hemos devuelto la ilusión y el amor por el deporte y por el que le ha gustado el baloncesto, y mucha gente que son de mi generación, de mi época, pues vuelven los jueves y echamos un rato y hacemos deporte, y eso vuelvo a enlazarlo con lo que decía al principio, eso es calidad de vida. Es decir, tener a 2 minutos de tu casa, con posibilidades de aparcar sin problema de ningún tipo, una instalación deportiva en la que cuando ha estado Gasol en la zona, indistintamente que ha pedido que ha cedido su nombre para el pabellón, ha pedido las instalaciones para entrenarse, quiere decir que estamos a un nivel de lo más alto, ¿no? Y creo que eso hay que valorarlo, y hay que bueno, pues agradecer a la corporación municipal que siga haciendo esa apuesta por temas culturales, por temas de ocio, por temas de la tercera edad y por temas deportivos. Pues el club también ha crecido y yo creo que este año estamos en una época en la que hay que echar un poco el freno, acordes un poco con las circunstancias que hay en el momento, ¿no? Ha crecido siempre de forma ordenada. En estos momentos son más de 180 chavales que practican el baloncesto. Hemos pasado de ser un club en el que habían 2 equipos a ser un club en el que tiene equipos en todas las categorías, es decir, pre-benjamines, benjamines, alevines, infantiles, cadetes. Eso era inimaginable tan solo hace 7-8 años, ¿no? Obviamente ha favorecido la instalación deportiva, porque sin ello es muy complicado, digamos imposible, pero nuestro planteamiento siempre ha sido el que se haga deporte, indistintamente de los éxitos deportivos que a su vez se van consiguiendo, ¿no? Porque que se haga deporte en el sentido de que, ya te digo, que 180 chavales de Alfaz estén en una escuela deportiva, pocas escuelas deportivas de la provincia de Alicante con municipios de estas características tienen ese nivel de chavales, ¿no? Y luego los logros deportivos han ido llegando, un poco pues, apostando por una continuidad en monitores capacitados y preparados, apostando por formar también gente de la casa para que desarrolle esa labor de entrenar, esa labor formativa. Y bueno, pues este año, por ejemplo, el equipo junior ha sido campeón de su categoría, logrando el ascenso a una categoría superior. El equipo cadete ha sido subcampeón de su categoría, es decir, bueno, se van viendo los resultados poco a poco. Y también se va viendo, y es curioso, un poco el reflejo de lo que es la sociedad alfasina, ¿no? Ha habido años en los que el equipo infantiles, por ejemplo, que a veces o que he dirigido yo, que ha sido fiel reflejo de lo que es la sociedad Alfaz. Ha tenido chavales el mismo año jugando, uno ecuatoriano, otro ruso, otro argentino, otro italiano, noruego, inglés, sueco, alemán, y españoles han sido 3. Es decir, eso es un poco el reflejo de chavales que han nacido aquí, o que obviamente son, pero me refiero de españoles, pero de padre o madre de alguna nacionalidad, ¿no? Y eso también es una forma de integrar, es una forma de apostar por un municipio en el que el otro día Johan Galtung decía que es el modelo, cuando en muchas sociedades se está replanteando un poco el modelo de convivencia. Alfaz es un poco el modelo de convivencia, y yo creo que se llega a ese modelo de convivencia a través posiblemente también de ese tipo de actividades deportivas, culturales, sociales, ¿no? El club este año no va a salir en Liga EVA, porque desaparece la Liga EVA de la Comunidad Valenciana. Nos ofrecieron salir en la Liga Catalana o la Liga Madrileña, y hemos dicho que no tiene sentido. Yo creo que la Federación también tiene que replantearse un poco la situación a nivel general. La Federación está un poco viendo de los éxitos a nivel deportivo de las grandes selecciones, y el tema del deporte de base hay que ayudarlo, hay que apostar por él. Este año los clubs de escuelas deportivas se les ha negado o se les ha retirado la subvención por parte de la Generalitat Valenciana. Por lo tanto, como ejemplo, un club de chavales alevines que estaba pagando 120 euros de inscripción
en la federación este año va a pasar a pagar 550 euros. Y nosotros hemos planteado que los escasos recursos que tienen los clubes hay que destinarlos a la base. Por lo tanto, vamos a seguir apostando porque esos chavales no tengan que pagar esa diferencia para poder practicar deporte, que no sea nunca el inconveniente económico un inconveniente para poder hacer deporte, sobre todo en chavales. Y bueno, yo creo que además ese es un poco, vale la pena apostar por la base y mantenernos un poco o estar en stand-by el resto de categorías. Seguiremos teniendo un equipo senior competitivo que estará en categoría autonómica, que es una categoría, es la máxima categoría a nivel de la Comunidad Valenciana. Y bueno, un poco ese es el planteamiento. Yo, orgulloso también de la labor que se ha hecho en el club y de colaborar, de tener gente que ha colaborado y que sin ellos sería imposible plantear la labor del club de básquet. Y creo que no es mérito mío, sino mérito de mucha gente que está detrás. Antonio Arques sería injusto no citarlo, porque es el alma mater también del club, el que siempre está tirando de la cuerda y trabajando y tal, y mucha gente detrás que está ahí, que hay que agradecer su labor y su dedicación al baloncesto. Bueno, fueron los de siempre, es decir, yo además, a través incluso del baloncesto tuve la oportunidad de agradecer, de aportar mi granito de arena a una persona que como maestro fue entrañable, que fue don Manuel Aracil, y que obviamente también el baloncesto en este pueblo es lo que es gracias a él, ¿no? Entonces, incluso le rendimos homenaje. Todos los años lo que hemos intentado también dentro del mundo del baloncesto, rendirle homenaje a alguna persona que haya colaborado y tal. Le rendimos homenaje y me acuerdo que en ese homenaje que le rendimos, que todavía no estaba el pabellón, fue en la pista múltiple del polideportivo, hablábamos de que en el baloncesto es famoso el Dream Team, y que en Alfaz tuvimos un Dream Team porque además ese día estaban allí apoyando a Manolo, que fue doña Luisa, su mujer y profesora también de Alfaz, fue don Joaquín, lamentablemente fallecido el año pasado, fue doña Conchín y fue don Bernardo. Entonces, ese era nuestro Dream Team, que eran los maestros que todos tuvimos, la gente de mi generación. Tuvimos en Alfaz y que ya te digo, eran maestros, eran monitores de baloncesto, eran monitores de tal y eran sobre todo también personas que estaban volcadas en la formación nuestra del día a día, ¿no? Lamentablemente Joaquín, por ejemplo, falleció el año pasado, pero bueno, el resto yo creo que tenemos que tener admiración y devoción por el trabajo que hicieron en una época complicada y difícil, en la que lo de las ratios eran los que cabían en clase, no había otra ratio más que esa, y en la que los medios eran obviamente muy escasos, en los que yo creo que a pesar de eso hubo un trabajo encomiable por parte de ese grupo de profesionales en la que, desde mi punto de vista personal, tienen todo mi afecto y admiración. Hombre, primero, a ver si tenemos salud para verlo. Yo creo que estamos mejor que muchos, ¿no? Es decir, la situación de crisis ha golpeado a la mayoría de municipios en los que además esta crisis todos sabemos que se origina también por un problema financiero, pero basado en una burbuja inmobiliaria, y en la que todos los ayuntamientos, obviamente, que han tenido más recursos que provenían del ladrillo, pues han visto mermado esos ingresos, ¿no? Alfaz es un municipio saneado económicamente, que a pesar de la situación de crisis durante los últimos años ha sabido seguir invirtiendo en calidad de vida, y ha sabido seguir invirtiendo sin endeudarse o sin llevarnos a una situación complicada que otros ayuntamientos de esta comarca realmente tienen, ¿no? Yo creo que la situación para nosotros es una situación privilegiada, en el sentido de que parte del éxito también de Alfaz es que en su momento contó con un plan general novedoso antes que ninguno de los municipios, y yo creo que ahora también en la fase de elaboración del plan general puede situar a Alfaz a nivel comarcal, sacándole provecho de su ubicación geográfica. Es decir, obviamente hay que replantearse el modelo
productivo. El modelo productivo no puede estar basado exclusivamente en los 4 meses de temporada de verano, no puede estar basado en el tema de la construcción simplemente y promoción inmobiliaria, y eso nos tiene que llevar a replantearnos un modelo de municipio que yo creo que desde mi punto de vista se está haciendo bien en estos momentos, tanto por la alcaldía como por parte de la Concejalía de Urbanismo, que es replantearse que efectivamente hay otros modelos, como puede ser el comercial, una serie de usos terciarios también interesantes, el modelo socioasistencial para la tercera edad, y que Alfaz puede plantearse eso y además sacar un provecho especial de su excelente relación con Noruega. Creo que el futuro en los próximos años debe ser, debemos de apostar por un mercado que en estos momentos es fuerte, que económicamente tiene una moneda muy fuerte también, en las que nosotros tenemos una marca reconocida. En Alfaz, en Noruega, decir Barcelona, Madrid o Alfaz del Pi es prácticamente decir lo mismo, es decir, tenemos ese nivel de marca consolidado, obviamente por muchas circunstancias que yo creo que son obvias el comentarlas aquí. El Ayuntamiento está trabajando muy bien en esa línea, incluso desde el punto de vista institucional está colaborando con la empresa privada para que ese nombre de Alfaz se vea incluso remarcado en el mercado noruego. Te pondría como ejemplo, sé que se está trabajando en colaboración con Bodegas Mendoza para intentar que el vino de Mendoza, por el sistema de monopolio que tienen en Noruega, entre en Noruega y sea un referente más, es decir, como lo es ya a nivel nacional e internacional. Bueno, ese sería un pequeño ejemplo de que el Ayuntamiento es un poco vanguardista en el sentido de ir abriendo nuevas puertas y nuevos horizontes a una situación y a un mercado cada vez más complicado y cada vez más encorsetado, ¿no? Y por eso digo que yo creo que las perspectivas son muy buenas. Económicamente el Ayuntamiento tiene incluso capacidad de inversión, capacidad de hacer frente a proyectos que en otra época o que incluso en esta época sean impensables, y bueno, yo creo que eso de momento es agradecido por los ciudadanos y eso está propiciando pues, bueno, que sea el mejor resultado electoral de municipios de más de 20.000 habitantes en la Comunidad Valenciana el obtenido por Vicente Árquez, ¿no? A partir de ahí yo creo que, bueno, que es también una labor de todos, no simplemente del Ayuntamiento, sino del empresariado local, del ciudadano, un poco de concienciarse de que hay que abrir nuevas puertas, y yo por eso creo que la posibilidad y la perspectiva de Alfaz en el futuro va a ser muy buena. Hay varios momentos, es decir, no sé, uno a veces es complicado. No un momento exclusivo, hay varios momentos, es decir, yo creo que los primeros festivales de cine, el primer y segundo festival de cine para mí personalmente, por el reconocimiento de la gente fue especial. La inauguración de esta Casa de Cultura, que el año pasado se cumplieron 20 años, que fue el ascenso del equipo en Mérida. Fue un momento también en el que, bueno, el deporte tiene esas cosas y fue un momento en el que obviamente, bueno, que nos tocara jugar contra Majadahonda, que es una ciudad importante, Melilla y Mérida, y ganáramos a los tres, y en Mérida, perdiendo 16 puntos en el descanso, fuésemos capaces de meter un triple en el último segundo y ganar el partido. Eso parece que sea un guión de cine que se haya hecho y que tenga un final feliz, porque bueno, es lo que toca, ¿no? Son momentos en los que indudablemente no se van a poder repetir. Y ya te digo, desde el punto de vista deportivo el ascenso fue un logro importante, pero luego es que también hay pequeños momentos, es decir, porque bueno, yo me emociono con bastante facilidad, ¿no? Y luego yo veo un partido en el que no se juega nada y ves a un chaval metiendo una canasta de tu equipo y a mí me gusta, ¿no? Y me emociono, y bueno, yo creo que en ese sentido sí que tengo que
exigir, bueno, criticar a los padres que deben de ser más participativos, es decir, disfrutar de que tu hijo juegue un partido y que meta en la canasta, eso no tiene precio, por lo tanto yo creo que los padres deben participar más ahí. Y luego los vecinos, Alfat, yo creo que bueno, con todas estas cosas hemos conseguido recuperar un orgullo de pueblo, ¿vale? Un pueblo que hace 25 años o 30 años tenía poco o nada atractivo, y que te preguntaban de dónde eras y decías, bueno, de al lado de Benidorm, y que al cabo de 30 años te pregunten dónde eres y digas, no, de Alfat del Pi, lo digas con orgullo y con satisfacción, en el sentido de decir, bueno, es un pueblo que está ahí, que la gente, a pesar de que la Casa de Cultura tiene 20 años, sigue trayendo a sus familiares cuando vienen a visitarlos a enseñarles una instalación, en este caso cultural, o el propio pabellón, que en sus pueblos mejor no tienen, ¿no? Yo creo que eso, recuperar el sentimiento de orgullo de un pueblo no tiene precio tampoco, y bueno, son pequeños momentos que te quedas en los que ninguno por encima de otro, pero todos ellos pues bueno, conforman una vivencia importante en la que bueno, uno se siente orgulloso de haber formado una pequeña parte de ella, pero en la parte que ha podido ayudar y colaborar, pues ha aportado su granito de arena.